Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy proseguimos con nuestra unidad 1, que es Introducción al Comercio Internacional, nuestra clase número 2. ¿De qué se trata el comercio internacional? La economía internacional utiliza los mismos métodos que se utilizan en los análisis de las otras ramas de la economía. ¿Por qué? Porque la motivación y la conducta de las personas, de los individuos y de las empresas son siempre las mismas, tanto en el comercio internacional como en el comercio de las transacciones nacionales. Entonces, digamos que la motivación siempre es realizar ese intercambio, ¿verdad? Entre compradores y vendedores. Ese intercambio entonces mutuo donde el individuo busca siempre su beneficio, es decir, satisfacer sus necesidades por un lado, el que compra y el que vende tener utilidades, obviamente. La materia objeto de estudio de la economía internacional, ¿en qué consiste? Consiste en esos temas que plantean debido a problemas específicos de la interacción económica entre los diferentes países que son soberanos. Cada país tiene su soberanía, tiene su propia economía interna, su propia política, ¿verdad? Sin embargo, estos países soberanos necesitan interactuar con otros países para este relacionamiento económico, este intercambio económico, ¿verdad? Entre lo que es la producción e intercambio de los bienes y servicios a nivel internacional. Hay 7 temas recurrentes en el estudio de nuestro tema. En primer lugar, las ganancias que genera el comercio, los patrones del comercio que se emplean, el proteccionismo que se puede dar a la hora de hacer estos intercambios, porque cada país, como les digo, es soberano y puede tener sus reglamentos, sus leyes, puede tener, digamos, temas legales que favorecen o que desfavorecen este intercambio comercial a nivel internacional. ¿Por qué? Porque de repente quiere proteger cierta producción de bienes o servicios a nivel nacional. Entonces, se genera ciertas normativas que protegen, digamos, el comercio interno y regulan el comercio externo. La balanza de pagos, en la balanza de pagos vemos que el comercio internacional forma parte, digamos, de la balanza de pagos de todos los países que tienen esta economía abierta. La determinación del tipo de cambio que también incide, ¿verdad? Porque el intercambio de bienes y servicios normalmente se hace en otra moneda, ¿verdad? La que más utilizamos es el dólar, ¿verdad? La coordinación internacional de las políticas y el mercado internacional de capitales. Entonces, todos estos temas son tratados a través de ese comercio internacional entre los diferentes países soberanos. También es bueno repasar un poco los antecedentes históricos de nuestra materia. Se puede decir que en el estudio del comercio y las finanzas internacionales, que es donde empezó esta disciplina de la economía como tal y como la conocemos hoy día, los historiadores del pensamiento económico suelen describir el ensayo sobre la balanza comercial del filósofo escocés David Hume como la primera exposición real de un modelo económico. Hume publicó su ensayo en 1758, casi 20 años antes de que su amigo Adam Smith publicara La riqueza de las naciones, ¿verdad? Y sabemos que a Adam Smith se le conoce como el padre de la economía ya estudiada como ciencia. Y los debates sobre la política comercial británica a principios del siglo XIX hicieron mucho por convertir la economía de un campo informal de debate en el tema centrado en modelos que ha sido desde entonces. Sin embargo, el estudio de la economía internacional no ha sido nunca tan importante como lo es en la actualidad.
a principios del siglo XXI, los países están mucho más estrechamente relacionados mediante el comercio de bienes y servicios, mediante los flujos de dinero y mediante las inversiones en las economías de cada uno de lo que, de lo que nunca antes estuvieron. Y la economía global creada por estas relaciones es un lugar turbulento. Tanto los políticos como los líderes empresariales de todos los países, incluyendo los Estados Unidos, deben tener en cuenta ahora las fortunas de lo que a veces son economías de rápidos cambios que están en la otra punta del mundo. Bien, entonces, ¿qué ganancias trae el comercio internacional a los países? Probablemente, la reflexión más importante de toda economía internacional reside en la idea de que existen ganancias del comercio. Es decir, que cuando los países se venden mutuamente bienes y servicios, se produce casi siempre un beneficio mutuo. Y dice casi siempre, porque también hay casos en los que pudiera no darse esta situación. El conjunto de circunstancias bajo las cuales el comercio internacional es beneficioso es mucho más amplio de lo que la mayoría de las personas supone. Existe un error conceptual, ¿verdad? Que es muy común y que la gente piensa que el comercio es perjudicial. Si hay grandes diferencias entre los países en cuanto a la productividad o a los salarios. Por una parte, los hombres de negocio de los países menos avanzados desde el punto de vista tecnológico, como la India, suelen mostrarse preocupados por la posibilidad de que la apertura de sus economías al comercio internacional provocará un desastre porque sus industrias no serán capaces de competir. Por otra parte, la gente de las naciones avanzadas tecnológicamente, donde los trabajadores ganan unos salarios elevados, suele temer que el comercio con países menos avanzados y con salarios inferiores reducirá su nivel de vida. Un candidato a la presidencia de Estados Unidos alertó en alguna ocasión contra un enorme efecto a absorción si Estados Unidos alcanzaba un acuerdo de libre comercio con México. Sin embargo, el primer modelo sobre las causas del comercio, que se muestra que dos países pueden comerciar con desventajas mutuas, incluso cuando uno de ellos es más eficiente que el otro en la producción de todos los bienes, y el menos eficiente solo puede competir pagando salarios inferiores. También veremos que el comercio aporta beneficios al permitir a los países exportar bienes cuya producción se realiza con una relativa intensidad de recursos que son abundantes en el país, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere una intensidad en la utilización de los recursos que son altamente escasos en el país. El comercio internacional también permite la especialización en la producción de gama de productos más reducidas, permitiendo a los países obtener mayor eficiencia con la producción a gran escala. Tampoco quedan limitados los beneficios del comercio a los bienes tangibles. Las migraciones internacionales, por ejemplo, y el endeudamiento internacional son también formas de comercio que resultan mutuamente beneficiosas. El primero al intercambiar trabajo por bienes y servicios, el segundo a través del intercambio de bienes presentes por promesas sobre bienes futuros. Y finalmente los intercambios internacionales de activos con riesgo. Como las acciones y los bonos pueden también beneficiar a todos los países, al permitir que cada uno de ellos diversifique su riqueza y reduzca la volatilidad de su renta. Estas formas invisibles de comercio producen ganancias tan reales como las del comercio que coloca fruta fresca de América Latina en los mercados de Toronto del mes de febrero, por ejemplo. Aunque las naciones suelen ganar con el comercio internacional, es posible que este comercio afecte negativamente también a determinados grupos dentro de las naciones o de la economía interna. En otras palabras, el comercio internacional tendrá fuertes efectos sobre la distribución de la renta. Los efectos del comercio sobre la distribución de la renta
constituyen una antigua preocupación de los teóricos del comercio internacional que han señalado lo siguiente, que el comercio internacional puede afectar de forma negativa a los propietarios de los recursos que son específicos para las industrias que compiten con las importaciones si no pueden encontrar empleos alternativos en otras industrias. Y el comercio también puede alterar la distribución de la renta entre grandes grupos como trabajadores y capitalistas. Entonces, como vemos, no todos salen ganando, digamos, en cuanto al comercio internacional. Sí podemos decir que tienen múltiples beneficios, que son realmente más los beneficios, ¿verdad? Para las diferentes naciones, ¿verdad? Que intercambian productos y servicios, y no solamente productos tangibles, sino también intangibles como los recursos humanos, el trabajo, la venta y compra de bonos, etcétera, ¿verdad? Que vemos hoy día más en su auge, ¿verdad? Y esto también tiene un impacto en nuestra renta a nivel nacional, en nuestro Producto Interno Bruto, en el Producto Interno Bruto de cada nación. Entonces, sí, tiene más beneficios, hay mucha ganancia, también puede hacer que países como el nuestro, que están más en desarrollo, ¿verdad? En vías de desarrollo, puedan de repente especializarse en ciertas producciones, digamos, a gran escala para poder exportar. Siempre hablamos también de que nuestro país exporta muchos productos, digamos, del agroganaderos, ¿verdad? De primera necesidad, pero sin mucha industrialización, que en realidad para que pueda tener mayor valor agregado y mayores ganancias, tuviéramos también que generar esos valores agregados con industrializar eso, por ejemplo, el algodón y producir telas, por decirles, ¿verdad? Entonces, en ese valor agregado tuviéramos más ganancias, pero generalmente, digamos, nuestra mayor exportación es siempre esto digamos, sin industrializar, sin mayor industrialización los productos, entonces el agro, ganadera, ¿verdad? Sí, tenemos importantes renglones, ¿verdad? Que comercializamos, que exportamos y por supuesto importamos un montón de cosas, ¿verdad? Allí sí podemos debatir también el tema del proteccionismo, ¿verdad? A nivel interno, porque, por ejemplo, el que produce calzados a nivel nacional, por darle un ejemplo, siempre están ellos afectados por los productos chinos que inundan, ¿verdad? Que obviamente no son productos de calidad, ¿verdad? Y sin embargo, de repente la gente opta por esos productos porque son más baratos, obviamente, ¿verdad? No vamos a comparar un calzado chino que usas y en unos meses ya está como para llevarla a la basura, con un calzado de cuero nacional, ¿verdad? Hecho a mano, es otra calidad, es otra cosa, ¿verdad? Y obviamente el precio también es diferente. A ella depende mucho entonces de la capacidad que tengan nuestros connacionales, ¿verdad? En diversificar su producción también y en de qué manera, digamos, colocan su producción a nivel interno y también a nivel externo, ¿verdad? Vemos mucho hoy también productos artesanales a nivel nacional que están exportando, por ejemplo. Allí normalmente el problema es que no tienen la capacidad para producir a gran escala, por ejemplo, prendas de Aopo y de Ñandutí, ¿verdad? Que son muy apreciadas en el extranjero, pero si de repente hacen pedidos grandes, no tienen esa capacidad para poder cubrir, para poder satisfacer esa producción en tiempo y en forma. Y bueno, básicamente para que reflexionen y debatan, les lanzo esta pregunta.
a tu criterio, ¿el comercio internacional genera ganancias en nuestro país? Entonces acá ustedes pueden opinar si genera más ganancias, si no genera, si genera también pérdidas, a quiénes le perjudica, a quiénes le beneficia, ¿verdad? Pero en general, si realmente produce más ganancias en nuestro país o no. Bueno, entonces les dejo y vamos a debatir con todo el equipo. Muchas gracias.